Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. El jueves y lo sepultamos hoy día. Entonces, en ambos casos, los pastores están atentos a las necesidades de los hermanos y me correspondió entregar el responso el día de la muerte de mi cuñado, del funeral, y ahora venimos del cementerio de los hermanos. Así que ha sido una semana un poquito difícil, pero con mucha paz y con mucha tranquilidad de lo que Dios está haciendo, ¿no? Varios hermanos estaban en el cementerio y la distancia del cementerio por acá es un poquito lejana. Sí. Entonces sabía que no iban a venir, que partía todos los serranos, estaba Jenny, el Lalo, la Pati, Cristian, habían varios. Así que nos dijeron que no venían para acá, así que entendía que era como justificado. Así es que vamos a compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes hoy día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que la inspiración del Espíritu Santo esté en este predicador, que haya una palabra que sea convincente y que verdaderamente permita edificar la vida de mis hermanos. Señor, los hombres que predicamos la palabra, esperamos, Señor, que el pueblo la pueda practicar. En esta hora, Señor, presentaremos una palabra para que sea practicada, para que pueda haber edificación espiritual en la vida de mis hermanos. Te doy gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Meditando acerca de la palabra que debería compartir con ustedes, encontré más que un texto, son muchos textos, pero un concepto que me pareció muy importante que lo pudiera explicar y que ustedes lo pudieran comprender. Dame la primera. Ese es el título de esta prédica. Un círculo espiritual virtuoso. Y podría pensarse qué significa un círculo. Va a decir un círculo es esto, ¿verdad? No es esto es un cuadrado, ¿verdad? Pero un círculo, algo que puede girar, algo que puede rotar y compuesto por tres palabras que me parecen vitales poderlas comprender y poderlas practicar. Leo el primer texto. Dice, el primero dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Evidentemente, Él es fiel, por eso que usted está acá, porque fuisteis llamados a la comunión. Algo sucedió en algún día en la historia de tu vida que tú conociste al Señor y Él tomó en cuenta tu vida, tus pecados, y los puso en el contexto de la restauración de la vida de las personas. Así es que usted fue llamado, ojo, a este encuentro con el Señor. Agrego lo siguiente en el siguiente texto que ahí dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Qué interesante esta parte. Dice que tal vez un ojo no vio, ni oído oyó. Muchas veces nosotros no solamente somos ciegos, sino que también somos sordos, espiritualmente hablando. Ahora, ¿quién mayormente puede tener estas debilidades, esta flaqueza? Son aquellas personas que no han conocido al Señor, que le hablan del Evangelio de Cristo y no escuchan. Están escuchando, pero no entienden, no comprenden lo que significa un llamado al arrepentimiento. No entienden. Por eso que Jesús usa estas parábolas para dar a entender aquello que es incomprensible de pronto para las personas que le escuchaban. Y esta es una parábola respecto de la sordera y de la ceguera. Entonces, cuando él dice que cosas que ojo no vio, yo pregunto usted, si se tapa un ojo, se tapa los dos ojos, usted ni siquiera sabe cómo caminar. No puede caminar porque tiene que andar a tientas. Esa es una ceguera. Pero aquí estoy hablando de una ceguera espiritual. Y luego agrega, dice respecto del oído, ni oído oyó. Es decir, cuando usted padece de una debilidad de su oído y no escucha, pueden pasar por usted muchos ruidos, pero ustedes los desconocen. Contaba hoy día, mientras me tocaba el sermón en el cementerio, en la empresa donde yo trabajo, tenemos un trabajador mudo. Y todo lo que tenemos que hablar con él lo hacemos con señas. Y es parcialmente sordo. Entonces, cuando yo le quiero pedir algo, le tengo que hacer cualquier seña. Y él me entiende bajo, no son las señas que son habituales, que usted ve en la televisión, gente que ha estudiado cómo hacer señas. No, estas son señas muy triviales. Yo, por ejemplo, le digo, levanta esto, y yo le hago así. Y él me entiende y lo levanta. Pero hay un diálogo distinto al diálogo que es vocablo, que es de voz. No oye y no entiende bien. El mundo hoy día está así. El mundo hoy día está ciego, está sordo y está mudo. Por eso que yo creo que haber tomado este tema me parecía muy relevante, porque tiene que ver con la situación que está pasando hoy día en el mundo. Y en particular en la iglesia. Por eso es que este círculo virtuoso, dame la siguiente lámina, por favor. Dice, por tanto, Dios tiene preparado este círculo virtuoso con 3 palabras claves. Apréndase bien estas palabras. Oír, creer y obedecer. ¿Qué significan estas 3 palabras en este círculo? Es muy interesante. Dame el círculo, por favor. Aquí lo ve, ya que me ayuda mucho a preparar este PowerPoint. Ahí usted ve un círculo central. 2. Uno celeste y uno que está en segmento. Aquí el orden debiera ser oír, que es lo primero que pasa con nosotros. Cuando alguien nos predica el Evangelio, nosotros escuchamos, ¿verdad? Y después de que hemos escuchado, creemos. ¿Creemos qué? Creemos en el Evangelio de Cristo. Pero junto con oír y creer, inicia uno la vida espiritual que debe tener en el mundo cristiano. Vale decir, empezar a hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. Cómo empieza a producir la transformación de su mente, la actitud positiva, la actitud distinta en la vida. Y para eso usted tiene que obedecer, pero primero se tiene que plasmar de estos 2 principios: oír, creer y luego
obedecer o ejecutar. Usted tiene que empezar a funcionar. Si observan bien, el círculo central que está en celeste no está lleno. Le falta algo. Y eso lo hicimos a propósito, y fue muy bueno lo que hizo aquí Jackie, porque ese círculo está inconcluso, está interrumpido. ¿Y sabe qué pueden interrumpir? El oír y el crecer, el obedecer. Si usted no obedece el consejo de Dios, usted no va a tener edificación espiritual porque ha sido desobediente. Cuando usted escuchó el mensaje de salvación, lo escuchó, oído, ¿verdad? Pero luego cuando le plantearon el Evangelio del Reino de Dios, usted escuchó lo que es el creer. Gracias. Creer, vale decir, lo que le dijeron a usted, lo que le plantearon del Evangelio del Reino de Dios, usted lo creyó. Y por causa de esa creencia, usted empezó a vivir una vida distinta espiritualmente hablando. Eso es lo que sucede en este círculo virtuoso, porque es un virtuosismo maravilloso lo que Dios desea hacer con nosotros. Continúo. Dice después, hay un resumen del concepto de lo que yo creo que son estas tres cualidades que hay. Esta es una secuencia de acciones que se debe repetir de manera ordenada, que es lo que está en el círculo y está interrumpido. Ordenada y sistemática, por medio del cual podremos obtener bendición espiritual para nuestra vida. De esta secuencia surge la dinámica necesaria para que nuestra mente sea renovada. Aquí ya comienza el trabajo del Señor. Una mente renovada. Cuando usted conoce al Señor, viene con costumbres del pasado, formas de vivir, culturas que estaban establecidas en el contexto de su familia. Y probablemente había muchas cosas que podrían ser objetables o cuestionables desde el punto de vista cristiano. Y eso significaba que usted tenía que cambiar la mente, cambiar la lógica de proceder. Vamos a hacer ejemplos fáciles de entender. Si usted era mentiroso, cuando usted conoció al Señor ya no puede mentir. No es que no pueda, no debe mentir. Usted puede mentir, aún conociendo al Señor, pero usted no debiera mentir. Si usted tomaba lo que no corresponde de un lugar determinado, eso se llama robo. Y si usted lo tomaba, ya no debe tomarlo más. Eso significa cambiar de mente. Si usted falsificaba datos para postular una pega, eso es mentir. No puede hacerlo más. Eso es lo que está pidiendo este mensaje. Esto es lo que yo estoy sugiriendo. Usted no puede seguir teniendo una conducta asociada a su pasado en el tiempo presente de la vida cristiana. Eso es cambiar la mente. Y vaya que cuesta. No es fácil. Pero cuando usted cree y confía en que Dios lo puede hacer, usted podrá. Así es que si usted está en un estado de transición, que no sabe cómo mejorar esa conducta que de alguna forma es reprochada espiritualmente hablando, usted tiene que procurar de todas formas de no vivir más de esa manera, porque si no se estaría engañando a sí mismo. Si yo era mentiroso y en el reino de Dios sigo siendo mentiroso, ¿de qué me sirve haber tomado esta decisión de oír, creer, si no obedezco? No obedecemos y en consecuencia vivimos consecuencias nefastas. Por eso es que en las iglesias empieza a vivirse la vida religiosa, la vida que cree uno tener un comportamiento
muy responsables frente al Señor, pero de alguna forma no cumplimos a cabalidad lo que Él nos está pidiendo que hacer. Me entendí, le expliqué en esta parte, ¿no? ¿Verdad? Es importante entender que para que esto funcione, el círculo tiene que ser perfecto. No puede tener interrupciones. Si hay una interrupción, significa que espiritualmente su vida en el Señor Jesús no está siendo eficaz. Y para eso, como decía, tiene que cambiar la mente. Sigo. Hay una sugerencia establecida ahí en Romanos 12:2, usted lo tiene a la vista. Dice, no os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vale decir, obedecer el consejo de Dios hace bien para su vida, reconforta su vida, anima su vida, fortalece su vida. Usted tiene esperanzas nuevas cuando usted va cambiando el concepto de la mente. Es entendible que es imposible que podamos tener una vida espiritual eficaz si tenemos la mitad de mi costumbre aplicada en la mitad de mi vida cristiana. No es posible. No va a dar nunca el resultado esperado. Y entonces cuando eso ocurre hay una mezcla que es una mezcla muy mala, porque no edifica, porque no bendice, porque no fortalece y porque además usted se llena de dificultades. Porque usted ha puesto su confianza, y aquí hablo de confianza y no de creer. Usted puede decir, no, pero yo creo en el Señor. Sí, pero es confianza, no es creer. La palabra creer tiene que ver con la fe que usted ha desprendido de su corazón. Cuando eso no ocurre, entonces usted empieza a tener una vida media religiosa, más bien fariseica, que dice que va a la iglesia o que está en la iglesia, pero no se hace compatible su vida espiritual. Miren, esta es una reunión, ¿verdad? En la tarde el día hizo mucho calor. Pero usted tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Venir a dar gracias al Señor al culto. Pero muchos hermanos dicen, ¿para qué voy a ir? Me queda muy lejos. No tengo cómo volver. Y hay una serie de conclusiones que le hacen a usted decir, no voy. Aquí no se marca tarjeta para entrar a la iglesia. No. La tarjeta se la marca usted mismo. Usted tiene que tomar un compromiso con el Señor. No se justifique con todas las cosas que tiene que hacer. Voy a decirle un comentario que a lo mejor usted no sabe. Lo mismo que hace usted, hace mi señora, hago yo, hace Mario, lo hacemos. Pero igual venimos. ¿Se fijan? Entonces tiene que ver con el compromiso. Vale decir, usted creyó y obedeció. Pasó por alto la incomodidad, la distancia, no sé, yo vengo no sé de dónde. Ahora mismo yo podría haber dicho, hermanos, yo no voy a estar, porque me tocó trabajo en el cementerio, estuve haciendo un responso. Oye, había mucha gente hoy día. Yo creo que había por lo menos 120, 150 personas. Y yo prediqué lo mismo. Dije lo mismo que estoy diciendo a ustedes. Y probablemente ellos eran inconversos, algunos eran hermanos, algunos creían en el Señor, católicos principalmente, porque fue todo un trámite en la Iglesia Católica, el tema del velorio del papá. Y sin embargo, bueno, yo no quiero presentarme como ejemplo, yo sabía que tenía que estar acá, no importa lo que hubiera pasado. Hermanos,
tenemos que seguir la tercera etapa del oír y del creer, es obedecer. Si usted no obedece, se está engañando a sí mismo. Usted no va a crecer espiritualmente. Sí. Hablábamos de no conformarse a este siglo. Mira lo que dice en el oír. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído y sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Interesante entonces, usted hace la voluntad de Dios. Aquí hay como una teología, ¿no? No enviaré las enfermedades a sus vidas como lo hice con el pueblo de Israel cuando los saqué de aquí. Él los libera. Por tanto, es como, hablando en sencillo, es como un buen negocio creerle a Dios, ¿o no? Es un buen negocio. Usted puede ganar una vida espiritual eficaz, una vida espiritual testimonial, en que usted va a demostrar en el contexto que se desenvuelva que usted es una hija o un hijo de Dios. Quien oye y recibe la palabra de Dios es bendecido. Así que si usted creyó, recibir la palabra de Dios acá es creer, usted es bendecido. Si usted cree, porque primero Dios. Entonces, hermanos, es tan importante estar atento al oído. Hablaba con alguien el otro día y me decía que no escuchaba. Entonces fue al otorrino y le dijo, doctor, no escucha. A ver, vamos a revisar. Le meten esa cosita, esa linternita para adentro y le miran ahí la cavidad aquí del oído y le dice, oiga, pero ¿cómo va a entender si su oído está lleno de cerumen? A veces nuestros oídos están tapados con cerumen y no escuchamos la voz de Dios. Bueno es destaparse los oídos para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros produce cerumen. Algunos son bastante más líquidos y salen con un algodoncito, pero otros no, quedan endurecidos. A veces, en la vida del cristiano principalmente, ese cerumen hace un tapón y no permite escuchar. Hablando espiritualmente, no puede escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice después Mateo 13, dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Nuestros ojos y nuestros oídos son bendecidos, porque ven y oyen. Estos dos sentidos son fundamentales para el éxito espiritual de la vida cristiana. Los ojos, la visión y el oído, fundamental.
Vamos al punto del creer. ¿Cómo yo plasmé con algunos textos bíblicos el concepto de creer? Obviamente todo lo que yo estoy diciendo como leyendo textos bíblicos están escritos y de hecho están anunciados ahí en el Pablo. Vamos al primer punto del creer. Mira qué maravilloso esto que dice en Marcos 1:15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio de Cristo. Este texto lo leí hoy día en la tarde en un cementerio. A fin de que las personas que estaban escuchando este mensaje pudieran tener una actitud de arrepentimiento frente a Dios. Que el Señor otorgue perdón a todas esas personas que escucharon y que en la intimidad de su corazón pidieron que Dios restaurara y sanara sus vidas. Ellos creyeron. Había gente que yo veía desde el lugar donde estaba, que estaba muy impresionada y había un silencio. Como dicen algunos pastores, no volaba ninguna mosca. Estaban atentos a lo que Dios estaba hablando a su corazón. Y es lo mismo que estoy diciendo a ustedes, un poquito más cortito. Sigo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo creo, podré ser hijo de Dios. Pero tiene que ponerse a trabajar, a obedecer lo que Dios le está aconsejando que usted haga. No dejarlo de lado. No dejar de prestarle la debida atención y la debida dedicación. Sigo. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Esta es una palabra muy usada cuando uno le predica el Evangelio a alguien. Le dice: si crees en el Señor Jesucristo, y también serás salva tu casa. Es decir, el amor y la misericordia de Dios se expande al resto de la familia, no solamente a usted, que ha abierto los ojos y ha escuchado y ha creído, sino que esto también es una promesa de la Escritura para el resto de la familia. ¿Cómo entonces uno no va a obedecer lo que la Escritura aconseja? Yo puse este texto que está en 2 Corintios 4:13 porque lo encontré notable. Esto es una expresión del apóstol Pablo, ¿no? Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Es decir, creí y prediqué el Evangelio a otras personas, pero creí en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Creí, por lo cual hablé. Nosotros, dice, los que ya recibieron el mensaje, también creemos. Por lo cual, es notable el texto, también hablamos. Usted no se puede quedar en silencio. Usted tiene que ser un portador de las buenas noticias para muchos otros, parientes, amigos, que usted estime
o considere de manera muy importante en su vida. Así que Pablo dice, bueno, yo creí, oí y hablé. Transmitió lo que él recibió desde su corazón. Por tanto, vemos que aquí el efecto oír, creer, obedecer empieza a dar resultados. Pero si eso queda interrumpido y me quedo con los dos principios, oigo y creo, pero no hago, no obedezco el mensaje que Dios me está dando, no tiene efecto de producción de vidas, de cambios en el corazón de las personas. Así que a no amilanar, a no tener temor de predicar el Evangelio, porque Dios te va a respaldar. Así es. Dios te va a dar la gracia, te va a poner la palabra adecuada para poder compartir con otros. No te preocupes si te dice loca o no loco. No te preocupes, déjalo. Pablo sembró, Apolo regó, o Apolo sembró, no me acuerdo cuál era primero o el segundo. Más el crecimiento lo dio Dios. Así que si usted predica el Evangelio, no se preocupe, haga que la semilla caiga en un buen lugar, porque finalmente Dios va a tomar el control de esa predicación que usted dice por alguien o por algún ser querido. Mire, ayer cuando estuve en el velorio del papá mayor, ayer, no hoy día, me contó que un sobrino de él le hizo varias preguntas que tienen que ver con la conversión. Y entonces, entre las cosas que le preguntó el niño, creo que tiene 12 años, le dijo, tío le dijo, pero si yo confieso mis pecados al Señor, ¿Él me perdona? Un niño de 12 años. Por supuesto, Él te perdona. Entonces le dijo, ¿y qué debo hacer para conocer al Señor? Mírenlo. Y Mario dice que lo llevó a una oración. Y el chico de 12 años entregó su vida al Señor. El niño oyó, gloria a Dios, y creyó. Y tomó su decisión por el Señor. Hermanos, este círculo virtuoso tiene que completarse a plenitud, siendo obediente al consejo que Dios le está dando. Este texto lo puse porque me llamó mucho la atención. Dice, está en Santiago 2:19, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Aquí hay un diálogo del apóstol Santiago con otras personas y surge este comentario. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero le agrega, también los demonios creen y tiemblan. Si hay alguien o un ser espiritual que cree y obedece plenamente, son los demonios. Ellos no se oponen a lo que Satanás les dice que hagan. Y a veces son más eficientes discípulos que los discípulos del Señor. Porque obedecen el mandato de destruir la fe de su corazón. Y a veces nosotros insensatamente le creemos al diablo y nos llenamos de temor y nos llenamos de vergüenza cuando predicamos el Evangelio. Rebélese contra el diablo, no le haga caso, no le crea. Él es obediente, tiene
ejércitos que están disponibles para destruir la fe del pueblo de Dios. Pero usted créale al Señor y soberano de todas las cosas del mundo entero, al Hijo de Dios que padeció allá en el Gólgota y pagó con su vida para el perdón de sus pecados y mis pecados. Satanás tiene un ejército de discípulos y usa este círculo virtuoso. Oyen, creen y hacen. Él no saca la vuelta. Él no se corre. Ellos no se corren. Funciona sistemáticamente. ¿Sabe por qué funciona sistemáticamente? Porque sabe que si llegan sin el objetivo cumplido, otros demonios de mayor autoridad los van a castigar, los van a sancionar. Son discípulos del mal. Hacen todo lo que yo le estoy diciendo en el ámbito espiritual de bien. Oyen, creen y obedecen. Son más competentes que nosotros. Qué terrible, ¿eh? Yo quise usar este texto para llevarnos a un desafío mayor. Ustedes. Mire, yo le aseguro, se lo puedo dar hasta firmado, que el domingo muchos nos van a venir. No solamente eso, el lunes cuando tenemos el retiro y va a estar acá Giovanni, muchos van a decir, no puedo ir aquí, porque me pasó esto, porque me pasó esto otro, porque mi nieta, porque mi abuelo, porque no sé qué. Siempre hay un obstáculo. Voy a decirle algo, ese obstáculo se lo pone Satanás. Él se lo pone. Así es. Para que usted no venga a recibir edificación espiritual. Así actúa Satanás. ¿Sabe qué dije yo? Cuando el jueves me enteré de la muerte de papá, voy a ser bien honesto. De nuevo cementerio, le dije a mi señora. Pero me arrepentí. De nuevo en el cementerio. Sacaba la cuenta a mi señora. En estos días, comenzar el año, he estado entre 6 y 7 veces en el cementerio. Predicando el Evangelio, el reino de Dios. El diablo nos quiere perturbar. ¿Cuántos días tuvo el Señor en el desierto? 40 días. 40 noches. ¿Y cómo lo tentó Satanás? Hermanos, la tentación está cerca suyo. Resista al enemigo y no le crea. Algunos estarán pensando, uy, esta iglesia es muy chiquitita. He escuchado que algunas personas dicen eso. Está bien, es cierto. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Samuel? ¿Cuántos?
Dígame, número. ¿Cuánto? Empezó con 12. Partió con 12. Empezó 12. Y uno dejó de hacerlo. Y esa obra de 11 hombres, 12 con él, hasta la fecha no está extinguida. El mensaje de esperanza y de salvación, usted lo tiene en su boca a cada rato y a cada instante. Vamos al tema de obedecer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted obedece, se va a encontrar con él. Y si usted le obedece a él, usted será galardonado, será reconocido como un hijo de Dios y Dios lo bendecirá. Así es que, hermano, usted tiene una tarea fundamental. Una bicicleta necesita 2 ruedas y 2 pedales. No se quede sin una rueda porque no va a funcionar. Y con un pedal la bicicleta no anda. Oír, creer y obedecer. Otro salmo muy imperativo, el que está ahí, Salmo 119, 15 al 16, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en los estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Apréndase este texto de memoria. De memoria. Medítelo cada vez que pueda. Léalo cada vez que pueda. Téngalo presente cada vez que pueda. ¿Es maravilloso? En tus mandamientos, va a decir, en las órdenes que Él me da. Dice la Escritura, meditaré, vale decir, pensaré, analizaré, veré verdaderamente lo que Dios quiere para mi vida. Meditar es pensar, es tener un tiempo de intimidad con el Señor. Eso es meditar a través de la Escritura. Consideraré tus caminos, vale decir, las sugerencias o los orden que Dios quiere para mi vida, los voy a tener presente, dice el salmista. Me regocijaré en los estatutos, en las normas establecidas para seguir tu camino. Eso es lo que está diciendo. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Continúo. Queda poco ya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no es nuestra fuerza, dice el escritor acá, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquellas cosas que se convierten en debilidades francas usted, que no tiene cómo superar, que tiene alguna atadura poderosa que no lo deja tranquilo, que no lo deja dormir en paz, que tiene tentaciones de cualquier naturaleza. Él va a destruir esas fortalezas. Él las va a terminar. Pero tiene que seguir este círculo virtuoso. Oír, creer y obedecer.
Lo que menos se emplea de estos tres conceptos, de estas tres palabras, es obedecer. Porque usted dice, no, pero yo estuve escuchando al pastor, lo mismo habló el pastor del oír, creer y obedecer. No. Y usted tiene clarito el oír, el creer, porque yo no voy a estar mintiendo, cree. Pero el obedecer está en juego, está en duda si lo practica o no lo practica. Hablaba hoy día con ella, con la Catherine. Me decía cuando ella recibió su título profesional, yo le dije, ¿y después que recibiste el título? ¿Alguien puede negar que tú eres profesional del área? No. ¿Por qué? Porque está acreditado. El título dice que tú te perfeccionaste en una especialidad y eres un profesional del área. Nadie más puede decir ella no lo es. Y aquí hay muchos profesionales. Nadie puede decir que ustedes no lo son. Está completamente aprobado y correctamente definido que usted es un profesional del área. Cuando usted puso su vida bajo la autoridad de Jesús, Jesús no va a desconocer el perdón que le otorgó a usted. Así es que eso es para siempre y nunca más se va a olvidar. Así que usted recibió un título. Yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Nadie puede sacarle esa condición de ser un hijo redimido por la sangre de Jesús. Nadie más. El diablo sí viene a susurrar, viene a hacer comentarios, oye, tú no necesitas ser cristiano, y empieza con esas cosas ladinas, engañosas, que a fin de que usted dubite. Pero quiero decirle, hermano, no. Jesucristo murió en la cruz. Ese es el certificado de que usted ha recibido el perdón para siempre. La cruz de Jesús. Así que no dude de lo que Dios está haciendo con su vida. Sí. Se me fue Jean-Pierre ahora. ¿Quién? ¿Me puede ayudar? Es que él me enseñó una técnica fantástica para que no se me vaya la lección. Gracias. Estoy terminando, me quedan un par de explicaciones nada más. El Salmo 119:105, dame eso por favor. Quiero que ustedes alcanzan a leer eso. Por favor, léalo en voz alta. Lámpara es mi pies y lumbrera a mi camino. ¿Usted lo cree? Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios para usted, para que usted sea un discípulo del Señor competente, eficaz. Termino con este texto de Hebreos 4:12 que es extraordinario. La palabra de Dios, este es un resumen mío, ilumina nuestra mente y la llena de amor con su verdad. Debemos mantener nuestra mente ocupada con la verdad de Dios y su enseñanza. Tener pensamientos que nos edifiquen y que contribuyan a nuestro crecimiento espiritual y también a engrandecer a Dios. Ese debe ser una premisa en su corazón.
4:12 de Hebreo dice, ¿te la conocen esta palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la que usted tiene revelada en su corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No voy a hacer comentarios porque está claramente dicho. Finalmente digo yo, en la última lámina, dame la última. ¿La resumen? Ahí está. Pablo dijo algo parecido a esto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Que el Señor añade lo faltante y usted tome un compromiso con Él. Y dispóngase a completar el último eslabón, obedecer. Porque el primero lo entendió, el segundo lo puede creer, pero el tercero está poco. Obedecer su mandato. El Señor bendiga sus vidas.